Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio creado para fortalecer nuestra identidad, conocer nuestro territorio y fomentar el trabajo colaborativo con base en el desarrollo regional. Esta noche nos reunimos para abordar un tema de gran relevancia, los geoparques y su impacto en el reconocimiento y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Nos honra contar con la presencia del geólogo Duván Atuesta, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, a quien agradecemos profundamente por aceptar esta invitación. Su experiencia y conocimiento serán clave para ampliar nuestra visión sobre la riqueza geológica de Santander, sobre todo en el Cañón del Chicamocha, y su potencial como territorio de ciencia, educación y desarrollo sostenible. En la Cátedra de la Santanderianidad creemos firmemente en el talento humano de nuestra región y por eso promovemos estos encuentros colaborativos que inspiran, enseñan y transforman. Sean todos ustedes bienvenidos y Duván, puedes abrir tu micrófono para que te puedas presentar. Gracias y bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de este proyecto que me hace mucha falta. Hay mucho conocimiento, hay muchas cosas que en el territorio que muchas veces por desconocerlas o otras porque las obviamos nos parecen muy triviales, pero cuando ampliamos nuestra visión al mundo entero, nos damos cuenta de que eso hace parte de nuestra vida. Yo soy geólogo de la Universidad Nacional. Soy nacido, criado en Bachara, Nueva Santander, toda mi familia es de allá, y pues tengo conocimiento de esa parte del cañón de Chicamocha, por la parte de Villanueva. Siempre he tenido cercanía a esa zona, he tenido la oportunidad de caminarla, de conocerla, de estudiarla, y pues espero que este sea un espacio en el cual podamos compartir el conocimiento de diferentes áreas del mismo. Bueno, mi nombre es Ariel Augusto Acevedo. Recibí la invitación del señor Castillo. Me uní pues porque me interesa el tema de la santanderianidad, ya que trabajo con un tema turístico enfocado en Santander, mi emprendimiento se llama Ecoruta Santander. Pues la idea es dar a conocer la cultura, dar a conocer pues el turismo emergente de Santander, porque pues desafortunadamente acá en Santander solo se conoce muy poco, nos conocen por muy pocas cosas, ¿cierto? Pero realmente tenemos mucha riqueza cultural, histórica y gastronómica que debemos dar a conocer. Vale, muy bien, muchas gracias. Por aquí está Cecilia Solano. Bienvenida y cuéntenos quién es usted. Hola, Sí, hola Cecilia, buenas noches. sí, claro que sí, Cecilia Solano, soy guía turística, vivo en San Gil, pertenezco a la Asociación de Guías del Cañón del Chicamocha y interesada por todos estos temas que nos unen a todos, como lo es este majestuoso cañón. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Digamos entonces con Efraín Rondón. Yo me conecto desde el municipio del Palmar, vereda Palo Gordo. Soy guía profesional en turismo, soy CEO de la agencia Experience Tours y formo parte también de la Asociación de Guías del Cañón de Chicamocha, así como mis colegas aquí presentes. Pues bienvenido. Hola, muy buenas noches, Lidia, ¿cómo estás? Gracias. Yo soy una humana. Soy guía de turismo, trabajo con experiencias de turismo cultural de bienestar con la Agencia Ancestral de Experiencias desde Curití, también miembro de la Asociación de Guías del Cañón del Chicamocha y aquí atenta para aprender bastante esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, qué pena, no. Yo estoy con un perfil prestado. Mi nombre es Diego Díaz. Yo tengo una presentación Diego. mañana. Qué bien, Diego. Muy bien, bienvenido. Gracias. Yo soy geólogo también de la UIS. Trabajo, pues, temas de geoarqueología y que tienen que ver con la unión, bueno, de la geología y la parte arqueológica. Y también hago parte de vigías del patrimonio rupestre, de cementerios y geopatrimonio del Cañón del Chicamocha, un grupo de los que están de vigías ante el ministerio. Daisy Saavedra es geóloga de la UIS con experiencia en manejo de información en bancos de datos de la industria de hidrocarburos. Bienvenida, Daisy. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, no siendo más por el momento, Duván, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches. Me presento nuevamente. Mi nombre es Iván Atuesta, soy geólogo en
la Universidad Nacional y hoy pues vengo a traerles, a comentarles acerca del tema de los geoparques. Decidí pues titular la geoparque y sus fundamentos, pues siempre es una discusión de cuál es la base, la raíz de un parque. En este tema, pues yo me enfocaba en la definición de los geoparques mundiales de la UNESCO. Hay otros tipos de geoparques, los cuales sí tienen como un eje central la geología, pero en especial los temas de geoparque en relación a la UNESCO tienen un enfoque especial. De hecho, lo denominan como un enfoque de abajo hacia arriba, porque tiene el fundamento de todo geoparque en realidad es su población. Entonces, pues empezamos precisamente, miramos cuál es la definición de un geoparque. En este caso, como les venía comentando, los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas, son áreas geográficas que tienen unas características tanto geográficas, geológicas, sociales, naturales, que la hacen específicas y únicas comparadas al resto del mundo. Puede que tengan características similares en otras partes, pero aquí de pronto encontramos de una manera como más concentrada, más específica, más sobresaliente. Estas áreas son áreas unificadas. Esto quiere decir que es una región en la cual se lleva una misma narrativa. Están, ¿cómo se dice? Como afectados, pues, están involucrados dentro de un mismo elemento geológico. Puede ser, en este caso, un cañón, el caso que estamos hablando, puede ser un valle, puede ser en torno a un volcán. Es un área que se puede delimitar ya sea por límites naturales, límites políticos o geográficos. Y la idea de que estas áreas sean geográficas definidas es para que tengan una correcta gestión. Entonces son sitios que requieren ser gestionados y se gestionan con base en la importancia tanto geológica, ya sea que tenga un paisaje excepcional, pero esto tiene que ser de una relevancia internacional, no solamente porque nosotros creemos que es muy bonito, sino que pues tenemos que sacar las muestras. Generalmente eso se hace con el peso o el valor científico, con varias publicaciones que tienen amplia circulación y le dan como este carácter científico que lo valida a través como el voz a voz, a través del tiempo. Y toda esta gestión se hace con un concepto holístico de protección. Cuando se incluye la palabra holística, quiere decir que estamos incluyendo todos los campos de conocimiento, todos los campos de acción, todas las áreas que podamos encontrar en esta área que decidimos delimitar. Y para hacer esta protección, uno de los tres pilares que se tiene en Geoparque es no solamente la protección, sino también la educación. Hay que educar a nosotros como habitantes, como residentes de un determinado territorio, que hay elementos que son susceptibles de degradación, incluso el mismo paso del tiempo se los puede borrar. Entonces podemos implementar estrategias para conservarlos. Y en eso llegamos al desarrollo sostenible, porque esos elementos, además de protegerlos, también le podemos dar un uso y un aprovechamiento. Es el caso de, pues, hablemos el cañón de Chicamocha, que se utiliza para otras cosas, como actividades de canotaje, que está bien, pero pues como siempre hay que tener ciertas medidas para que no se generen temas como la sobreexplotación de algunos elementos. Esa es la definición de un geoparque por parte de la UNESCO. En Colombia, cuando uno busca por internet y se genera cierta confusión, también se habla de temas de geoparque. Es por lo menos específicamente asociada a este tema, en los geoparques del ICANN. Que se piensa que es como otra temática, es un parque geológico, no. Este geoparque, en realidad es el nombre que se le dio a una aplicación, es el Atlas Arqueológico de Colombia. Lo que hizo el ICANN, y eso lo publicó, ellos vivían trabajando desde el 2009, fue una recopilación de bases de datos, de información que ellos tenían, y lo publicaron en esta herramienta. Está el enlace para los que quieren ingresar a revisarlo. Eh, Ahí aparecen lugares donde se han hecho reportes o hallazgos, o hay evidencia de pictogramas, elementos que tienen que ver precisamente con el ICANN. Entonces, es el Geoparque, en este caso, para el ICANN, en el contexto oficial de Colombia, es una aplicación, más no es una figura como la que nos envía la UNESCO. Entonces, pues ya habiendo hecho como esta pequeña diferencia, precisamente quiero mostrarles cuáles son los fundamentos o los principales pilares del Geoparque Mundial de UNESCO, que fueron los que les había mencionado: la conservación, que tiene que ver con la protección del patrimonio geológico. Pero pues para proteger algo tenemos que saber qué estamos protegiendo. Ahí pues la importancia de las diferentes unidades, universidades y estamentos oficiales como el Servicio Geológico, por ejemplo, de hacer o de tener en cuenta cuáles son esos elementos. Un inventario es de los primeros pasos que se tiene que hacer para saber qué tenemos, eh, cuáles son las características de estos y cuáles son los procesos adecuados para conservación.
ya que pues no todos los elementos requieren un mismo procedimiento, cada uno requiere un trabajo especial. Un elemento especial que requiera conservación puede ser el mismo cañón de Chicamocha, pero lo pueden ver desde diferentes aspectos. Desde un aspecto geológico, porque es susceptible a una posible avalancha que modifique el cauce o que genere esa avalancha un represamiento y pueda ocasionar una inundación, o el mismo paisaje, ya sea por la llegada de una sobrepoblación que comienza a causar precisamente el paisaje del cañón. Son algunos ejemplos de la conservación y cómo se tiene que desarrollar esta protección del patrimonio enfocada con uno de los elementos. Para esto también se basa en otro pilar que es un mecanismo, la educación, la promoción del conocimiento científico. Hay muchos elementos que han sido estudiados, son muy importantes, pero no tienen la suficiente divulgación en la misma región. Pues estudiaron por lo menos la presencia de ceiba barrigonas, que por suerte ha tenido bastante inundación y ya hay una cultura en torno a eso. Pero también hay otras especies también de fauna, de fauna, como son algunas especies de mariposas que se encuentran un endemismo en la base del cañón y se encuentran algunas especies diferentes al norte y al sur. Hay inventarios, hay artículos, está el conocimiento, pero no se ha socializado. Y eso pasa con diferentes elementos. Entonces, la educación es un medio, es un mecanismo importante para llegar a desarrollar una correcta conservación. Y el desarrollo sostenible nos dice, bueno, tenemos elementos que requieren conservación y debemos divulgarlos. Eso no quiere decir que no se puedan tocar, al contrario, tenemos que exaltarlos y tenemos no, o podemos aprovecharlos de alguna manera. Y bueno, si sabemos que hay endemismo de mariposas o de plantas, pues se pueden hacer algunos turismo, experiencias, algunas caminatas, o incluso se pueden hacer como algunos santuarios para su protección. Son algunos de los elementos que se pueden plantear teniendo como eje central el canal de Chicamocha, pero pues a nivel mundial vemos que hay muchas diversidades. No hay una fórmula específica para desarrollar o para llevar a cabo esos tres pilares que son la base para la construcción de un global. Pero la historia de los geoparques es bien antigua. Aproximadamente desde el año 91 se comenzó a ver que había como una falencia en cuanto a la protección de diferentes elementos geológicos. Algunos, como los elementos paleontológicos, son muy susceptibles tanto a la degradación por intemperismo, por la lluvia, por el sol, pero también al saqueo. Es una actividad que no solamente ocurre en países que tienen grandes yacimientos paleontológicos, sino también en Colombia. Para la muestra está la Mesa de los Santos, Barichara, Guane, parte de Villarreal, donde se da el saqueamiento paleontológico y no se tiene como un manejo. Pues eso ha ocurrido de siempre y en el año de 1991 diferentes parques, no parques naturales, decidieron reunirse y propusieron una estrategia para proteger todo esto. Entonces, en el 91 fue como el primero, oiga, tenemos elementos patrimoniales que pues son importantes para la humanidad, cuentan la historia de la humanidad del mundo. Entonces, pues empezamos a protegerlos. Y así fue como estos países que se reunieron en el 91, que fueron Grecia, Alemania y España, comenzaron a generar una cooperación transnacional en torno al patrimonio geológico. 9 años después, en el año 2000, ya se crea una red europea de geoparques. Y esto pues ya no eran solamente los tres países que han mencionado, sino también Grecia, España, Francia y Alemania. Fueron como los cuatro países fundadores de la red europea de geoparques. De ahí saltamos al 2004. En 2004 tenemos un hito importante y es donde se comienza a oficializar ya los geoparques como una red global. Por eso aquí en el gráfico se comienza a presentar casi desde el 2004, que se comienzan aproximadamente con unos 17 geoparques y comienza a crecer. Esto porque después de que se comienzan a reunir esos geoparques en el 2004, pues ya la figura de geoparques comenzó a llamar la atención pues, de algunas organizaciones como la UNESCO. Y es entonces como en el noviembre del 2015 se oficializa la etiqueta de geoparques mundiales de la UNESCO. Esto ya comienza a conformar una red global de geoparques que incorpora este logotipo, que es un logotipo pues, de calidad de la UNESCO, logrando así como el reconocimiento más alto a nivel internacional. Y pues este crecimiento entonces que presentamos aquí desde el año 2004 hasta el año 2025, que contamos con más de 200 geoparques y estos están aglomerados aproximadamente en 50 países.
Aquí está como el enlace para que consulten información detallada si gustan sobre los diferentes geoparques que hay en el mundo. Y estos geoparques, pues, como ya vimos a la definición general, pues, en realidad se configura como una figura de gestión. Eh, Se piensa muchas veces que esta figura de geoparque es algo que se debe imponer desde, como desde las administraciones, desde puestos como la gobernación, los ministerios, pero en realidad estas figuras de gestión van de la mano de las personas del territorio. Por eso la conservación se basa en el territorio, en lo que hay y las personas de que lo habitan reconocen como propio, elementos que requieren protección. Y todo esto se basa y se desarrolla teniendo en cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU. La importancia de estos geoparques es que precisamente ayudan a desarrollar estos objetivos de cumplimiento que se tienen propuesto por la ONU para el 2030. Como ejemplo de los geoparques, pues les comentaba que son áreas que son geográficamente únicas, unificadas, que cuentan una misma historia. Ejemplo, el Cañón del Chicamocha, toda la historia que se llevó a cabo en torno al desarrollo del cañón, la sismología, las fallas geológicas, la presencia de indígenas guanes. Y eso también, este mismo ejercicio lo han hecho en otros países que ya tienen geoparques oficialmente declarados. Les traigo un ejemplo de imagen del área de otro parque, es el parque de Maestrazgo, esto es en España, y ellos pues definen bien el área ubicación general respecto a España, y es un área delimitada con algunas divisiones geopolíticas y algunas divisiones, ya sea por una vía o por un río, por una quebrada, pero tienen que ser muy bien definidos. Ese es otro ejemplo de otro parque también en España, donde ellos pues tienen el área indicando los puntos de interés, las vías de conexión. Es un ejemplo de cómo los organizan. Otro de los elementos, otro de los pilares del geoparque, para conformarlo, es que se basa en los 13 pilares. Pues cada geoparque comienza a proponer estrategias conforme los elementos que tienen. Desarrollo de recursos didácticos, para que por lo menos en lugares como Santander, ya que tenemos un cañón, tenemos fallas geológicas, tenemos capas sedimentarias calcáreas de la Cretácica, donde reposan elementos paleontológicos de importancia como fósiles marinos, pterosaurios, pues de aquí podemos sacar material didáctico que pueden utilizar no solamente universidades, sino también colegios de escuelas. Son ejemplos que hacen algunos geoparques en España. De ahí mismo se desprenden las áreas de interés para la geoconservación, donde no es solamente las personas que habitan el territorio, sino también al visitante, le invitan a que sea consciente de hacer un turismo responsable. Y finalmente, para el desarrollo sustentable, se crean una serie de georrutas. Estas son rutas que tienen incluidas elementos geológicos que tienen trascendencia en las diferentes características de la sociedad. Tienen influencia tanto social como política, económica, gastronómicamente, incluso se llegan a ver. Estos son elementos que se tienen que manejar de manera holística. Todos están de alguna manera están estrechamente relacionados. Precisamente para crear ese sentido de pertenencia, se crean diferentes elementos o diferentes espacios donde se comienzan a dar estas sensibilizaciones, la creación de cientos de centros de visitantes, la creación de espacios donde se le da información de los diferentes aspectos que va a conocer en el área de interés. En este caso, en el Cañón de Chicamocha, comenzar a conocer cómo se dan las diferentes relaciones, tanto social, biológica, cultural, las cuales espero que comentemos entre todos, ya que hay personas de diferentes áreas de conocimiento. Un ejemplo de los programas que se buscan para llevar a cabo el desarrollo socioeconómico de las regiones son los productos agroalimentarios, que actualmente se denominan como geoproductos. Hay algunos programas que ya maneja la UNESCO, como es el programa de GeoFood. Son algunos elementos que tienen la denominación de origen. Por ejemplo, en Santander tenemos muchos elementos que podemos aprovechar. La hormiga culona ya tiene, ya incluso es casi que un emblema de la región de Chicamocha, de la región de Santander.
eh, sí nos vanagloriamos mucho de ella, de su sabor, de sus características, pero poco conocemos sobre las características de por qué encontramos una hormiga culona en la meseta de Barichara. No es que solamente se den en esta región, también hay evidencias de que se dan en zonas como en México, acá en Colombia también, los llanos orientales, y no son las mismas, tienen algunas características distintivas, y eso se va asociado a las características del suelo. En la zona de Barichara, Villanueva, San Gil, encontramos que hay unos suelos de colores como amarillos, naranjas, esos son suelos arcillosos que tienen unas características ácidas. Como bien sabemos, las hormigas se alimentan de un hongo que producen cuando fermentan las hojas y todo lo que recogen y van guardando. Pues son características específicas del suelo que permiten que la hormiga culona se desarrolle en ese territorio. Y de ahí, pues, con estas justificaciones y con algunos otros estudios científicos, ese es un producto que tiene una denominación de origen, la cual solamente se da en Santander. Lo mismo se puede hacer por el menos con el plato del cabrito. Ya hay por estudios por parte de la Universidad de Santo Tomás, creo que es la que ha hecho algunos estudios sobre la caracterización fisiológica y fenotípica de la cabra criolla santanderiana. Se ha declarado como una raza endémica que se ha desarrollado en zonas del Cañón de Chicamocha, y pues con más estudios que puedan circular a nivel internacional, eso daría un elemento de peso, y pues ya estamos hablando de otros geoproductos. El enfoque de abajo hacia arriba, precisamente los geoparques mundiales de la UNESCO se enfocan en las comunidades. Esto lo que busca es que las comunidades puedan desarrollar alianzas con el objetivo de impulsar todos los elementos que tienen. Si sabemos que tenemos una belleza paisajística, podemos aprovecharla, ya sea con alianzas públicos o público-privadas. En fin, una figura de geoparque es una figura de administración, no está llegando como a limitar los campos de acción. Al contrario, se busca que de una manera se puedan trabajar todos de manera relacionada. Entonces, el enfoque de abajo arriba va precisamente en que es algo que se tiene que trabajar de persona a persona, ir casi que de casa, hablando con las personas de qué es un geoparque, cómo funciona esto. El geoparque es, bueno, voy a colocar un ejemplo, yo no iba a Disneylandia, pero siempre muestran videos y fotos de que cuando usted entra a Disney, usted sufre un proceso de inmersión. Todo tiene que ver con el universo Disney, todo el mundo está disfrazado, venden globos, venden gorritos, venden las orejas, venden peluche, y usted siente que está en el mundo de Disney. Algo muy similar tiene que ocurrir con un geoparque. Cuando usted llega a la zona del geoparque, como es un área que está delimitada, digamos, si estamos hablando entre la zona sur, entre Socorro y Bucaramanga, dijimos que el geoparque llega solamente hasta San Gil. Entonces, que cuando usted vaya por la vía y llegue a San Gil, diga, bienvenido al geoparque, comience a ver estos lugares de geoparque. Y eso no se hace como obligando a las personas, como usted tiene que colocar un letrero con esas características porque son geoparque. No, eso va un poco más a un tema de cultura y de sentido de pertenencia. Es muy similar al ejemplo que siempre se coloca aquí en Colombia, que los paisas son muy regionalistas, que son muy apropiados de su tierra. Y eso es lo que se busca, que se crea ese sentido de pertenencia a su tierra. Que si usted llegó acá al geoparque, todo el mundo le va a hablar, le va a recomendar, pero usted tiene que ir a esos lugares a probar el mejor cabro, tiene que ir a ese lugar a probar la mejor salsa de tiburón, tiene que ir a ese lugar a tener esa experiencia, a tener canotaje por el Chicamocha, porque va a pasar por... Eso es lo que se dice con el enfoque de abajo arriba. Que de la persona que uno crea que es ignorante tenga la capacidad de hablarle de temas geológicos, de temas culturales, porque ha tenido un proceso de educación, de alfabetización y de reculturización, porque no es a quedarnos encerrados siempre en la vereda, que aquí solamente nos llegan las noticias por el radio o por el Facebook, sino como que se nos está abriendo las puertas al mundo y tenemos que estar preparados. Entonces, este proceso o este enfoque de abajo de arriba va de la mano con el proceso de educación, conservación y desarrollo económico. Actualmente, los geoparques en el mundo, contamos, pues como les decía, actualmente hay 229 geoparques que ya corresponden a 50 países. Acá en Latinoamérica, o más o menos desde México hacia abajo, contamos con 13 geoparques. En la gráfica anterior te voy a mostrar una gráfica de barras,
y el crecimiento de estos geoparques ha sido de manera pues, exponencial. Muchos países o muchas regiones se han dado cuenta de que tienen elementos que son significativos. Por ejemplo, aquí en Colombia hay 4 iniciativas de geoparque. Está la de Cañón de Chicamocha, está la de Sacancipa en Boyacá, hay otra en el Nevado del Ruiz, en la zona de Manizales, y otra en Pasto, hacia la zona de Pasto, hacia la parte de la parte de Ipiales, hacia la laguna de la Cocha. Entonces son diferentes áreas que tienen diferentes narrativas. Nosotros aquí en la zona de Santander tenemos todo un ambiente montañoso dominado por el cañón de Chicamocha y tenemos toda la cultura heredada de los Juanes y la cultura santanderiana que se ha desarrollado precisamente porque estamos en un cañón agreste y eso pues nos ha dado ciertas características que nos diferencian de la cultura y de un paisaje como es el de Nariño, tanto el acento, las costumbres, sus actividades económicas son muy diferentes y están, sí o sí, están conducidas, están como limitadas o están comandadas por elementos geológicos, precisamente las capacidades agrícolas y económicas que se pueden desarrollar en cada una de las zonas. Llegando nuevamente al tema que nos interesa acá en la zona de Santander, aquí les estoy haciendo precisamente una proyección en la parte izquierda es una fotografía satelital donde busco presentar el cañón de Chicamocha, que viene aquí en esta línea azul que se viene haciendo el río Chicamocha hasta su encuentro en este lugar que se llama Las Juntas, donde se encuentra con el río Suárez, que viene aquí por el lado entre Galán, Villanueva, y se encuentra en este punto de Las Juntas para formar el río Sogamoso. Esta parte de acá es una zona neurálgica, tanto por la topografía como por la riqueza que hay. Eso si lo comparamos con la imagen que tenemos aquí a la derecha. Esta imagen es una zonificación faunística, por así decirlo, son las diferentes zonas de vida que se encuentran o las zonas tales que hay en el Cañón de Chicamocha. Tiene un poco mejor la ubicación de algunos lugares. Tenemos Aratoca, Jordán, Los Santos. Esta sería la vía nacional y el paso por Panachi, y llegando de Cuesta, Florida Blanca, Bucaramanga. Los colores nos indican diferentes zonas trópicas. Entonces tenemos esta zona aquí amarilla que corresponde casi de Los Santos, Jordán, esta parte que nos llega de Panachi hasta Cepitá, está numerada como la zona 7, que es un bosque tropical muy seco. Y estos de acá son bosques tropicales secos. Esos bosques tropicales secos son bosques heredados, son un legado que nos viene desde el Mioceno. El Mioceno es una edad geológica que data aproximadamente entre 20 a 5 millones de años. Esos bosques tropicales secos, desde esa época, tuvieron la posibilidad de expandirse, pero con toda la actividad de la tectónica de placas, levantamiento de cordilleras, cambios en los regímenes de lluvia, de pluviosidad, de humedad, hicieron que estos bosques secos quedaran aislados. Como les muestro en la imagen, hay algunos al sur, que corresponden al río Patía, entre Cauca y Nariño. Otras zonas también que son muy reconocidas, que son al margen del río Magdalena. De ahí pues cabe resaltar que está el llamado desierto de Tatacoa, que pues no es un desierto, es un bosque tropical seco. Y aquí hacia la parte norte hay otra cadena que conecta la parte del cañón de Chicamocha con otras secciones a lo largo de la falla de Bucaramanga-Santa Marta, y algunas siguen acá por la parte del Perijá y otras están acá hacia la zona de Santa Marta. La importancia de estos bosques tropicales secos es por el alto nivel de endemismo. Ya les había comentado que por lo menos se presentaba endemismo en temas como mariposas, pero también algunos elementos como la fauna, como la flora. Ejemplo, algunos evidencias de esta fauna antigua es la ceiba barrigona, la cual se alcanzó a preservar en el corazón de Chicamocha, pero también hay algunos elementos que no son tan mencionados, pero que tienen importancia, como es la samia, que es un tipo de palmera, o que en la zona de Zetipán le llaman cacao indio, y si mal no estoy, creo que la corporación de la CDMV en Bucaramanga hizo un inventario de la ubicación de estos lugares, los cuales pues son lugares de importancia y se pueden utilizar como elementos de apoyo para la implementación de georrutas, son elementos que sugiere la UNESCO. Otro elemento de importancia en Santander es el nido sísmico de Bucaramanga, que es muy sonado en noticias, que por ejemplo traje
una imagen de precisamente de Noticias Caracol haciendo un reportaje sobre los sismos en Bucaramanga. Y aquí traigo dos imágenes para ejemplizar, para mostrarlo, cómo se comporta y qué es el nido Bucaramanga, el nido sísmico de Bucaramanga. El nido sísmico es un punto donde se concentra la mayor cantidad de sismos por volumen de área. Hay tres lugares en el mundo, uno es en la India, otro creo que es en Pakistán y el tercero aquí en Colombia, es el nido sísmico Bucaramanga, donde se presentan aproximadamente más de, por poquito son 100 sismos los que se presentan al día, pero justo como lo muestran acá en esta imagen, son sismos que se presentan a una profundidad aproximada de 150 a 160 kilómetros en promedio y tienen una magnitud de 6 a 4 en promedio. Entonces son sismos muy fuertes que se concentran en un punto. Este perfil está casi que alineado con la imagen. Aquí sería Bucaramanga. Bucaramanga estaría aproximadamente en este punto. Aquí este huequito acá se corresponde al río Chicamocha. Aquí está aproximadamente el río Sogamoso. Es justamente debajo del Sogamoso. Por aquí digamos que sería Panachi, como que decir debajo. Ahí va a 160 kilómetros de profundidad. Vamos a encontrar el río Cínico. Si lo vamos a ver en una vista de plano, esa es una imagen que me hace como una recapitulación de todos los sismos que se han tenido desde el año 93 hasta el 2015. Son sismos con una intensidad superior a 3 grados de magnitud y una profundidad superior a los 70 grados. Entonces vemos que coincide esta zona del nido sísmico. Como les decía, aquí vendría siendo el río Chicamocha, por aquí, perdón, este viene siendo el río Chicamocha, este de acá, el río Suárez, justamente donde está el enjambre de sismos, por acá en este lugar estaría la unión del Chicamocha y de Suárez, y este sería Sogamoso para desencadenar en el Magdalena. Qué pena contigo, es que aquí hay una pregunta en el chat y lo hace Efraín Rondón. Entre los nidos sísmicos, ¿cuál es el más grande o cuál es el más activo? Nombraste tres. Sí, el más activo es el de Hindu Kush, ese es uno de los más activos, no recuerdo exactamente el segundo, pero el de Bucaramanga está ubicado en tercer lugar en cuanto a densidad de sismos, pero ya cuando hablamos a densidad de sismos por unidad de área, acá en Bucaramanga se encuentran con una mayor concentración. Y pues la presencia de este nivel sísmico es resultado de la colisión de la placa continental con la placa oceánica dan pie para el levantamiento de la cordillera oriental. El levantamiento de esta cordillera oriental no se dio de un momento a otro, fue un solo golpe, fue varios procesos de levantamiento que a medida que sucedió fueron generando las características que vemos. Un ejemplo que voy a mostrar en esta foto satelital es precisamente esos procesos que se dan poco a poco en el tiempo. No los vemos porque estamos metidos en las zonas, pero este es les quiero mostrar acá, esta es la ciudad de Bucaramanga, por aquí abajo estaría Girón, y aquí estaría Florida Blanca, y un poco aquí más hacia el sur, a la derecha, estaría Piedecuesta. Y vemos que es muy notorio este trazado, este trazo rectilíneo. Este viene siendo el trazo de la falla Bucaramanga-Santa Marta. Y es un proceso que se ha dado en el paso del tiempo, no es de ahorita, y las evidencias las vamos encontrando. Entonces, hay varios trabajos que hemos realizado por parte de la UIS que tienen esta zona muy bien estudiada, muy bien datada, no solamente la falla, sino las unidades geológicas, es conocimiento científico que se requiere divulgar, pero pues no solamente a nivel científico, hay que precisamente la labor de la educación, en este caso la geoeducación, es manejar ese lenguaje técnico que esté al alcance y lo pueda manejar todas las personas en la región. Entonces, estamos hablando del nido sísmico de Bucaramanga como un elemento de relevancia internacional, la falla de Bucaramanga-Santa Marta, que pues vemos en superficie, Bucaramanga y las poblaciones que están cercanas tienen influencia directa de esta falla geológica, y estos dos elementos pues nos dan todo un desarrollo de paisaje, como es un ejemplo donde vemos la influencia de, pues aquí está, la conexión del río Chicamocha, el río Sogamoso y hacia la parte superior derecha el río Sogamoso. Y estos paisajes es el conjunto de todos estos elementos, elementos geológicos, elementos faunísticos que han sido heredados. Están las fallas que lo controlan de una manera muy rectilínea, como se ve acá, porque no es común que se unan unos ríos de una manera como tan perpendicular. Eso es por la acción de las fallas que se han venido presentando de una manera muy vertical.
Y pues en esta zona, en este ambiente tan agreste como se desarrollan, se llevan a cabo actividades como la minería. Este es un ejemplo de la minería de socavones que se lleva para la extracción de roca calcárea, y estas son rocas que datan del Cretácico. Específicamente, aquí están trabajando en la edad del Barremiano, Aptiano, donde tiene una alta concentración de fósiles, elementos como amonitas, que pues hay muchos que están por ahí, que tienen un potencial estudio para entender cómo fue la evolución del mar Cretácico y pues comprender cómo fue la evolución de la vida. Más arriba, de estos pisos, pues afectado por las fallas geológicas, hay un desplazamiento de las unidades, pero encontramos también ahí publicaciones sobre la presencia de saurios voladores, que pues no son muchas las publicaciones, ya tenemos evidencia, fósiles y publicaciones de que ahí existieron en esta zona de Zapatoca, Barichara, Villarreal. En esta zona tan agreste, pues fue precisamente donde vivían los indígenas guanes. Esa es una de las publicaciones que podemos encontrar en internet, donde dan una ubicación aproximada de donde vivió, donde habitaron los indígenas guanes. Pues sabemos que los indígenas guanes tuvieron su cultura, tuvieron algunas características distintivas, no solamente fisiológicamente, también fenotípicamente y sociocultural. Fueron muy diestros en la elaboración de tejidos, en la elaboración de artesanías, y pues se requieren algunos estudios, alguna vez lo estuvimos hablando, estudios por lo menos como el estudio de las arcillas, de difracción, de fluorescencia, para ver cuáles son las características de estas vasijas de los indígenas guanes, y ojalá encontrar la posibilidad de hacer comparación con otras culturas, porque se cree que habían intercambios, y pues esta es una manera de tener elementos geológicos que nos respalden estas teorías. Entonces esta región tiene elementos tanto geológicos, faunísticos, también tiene elementos culturales que suman al desarrollo de un geoparque en el Chicamocha. Finalmente, pues ya como para comenzar a cerrar un poco este tema, es el potencial que tiene Santander para un geoparque. Les mencionaba, tiene riqueza geológica, tiene la presencia de la falla Bucaramanga-Santa Marta, tiene el miedo sísmico de Bucaramanga, tiene yacimientos paleontológicos, geológicos de importancia, tiene elementos de biodiversidad como es la ceiba barrigona, la presencia de monos aulladores, la presencia de algunas serpientes como son las temporales. Tenemos también el patrimonio cultural e histórico. Hablamos de los indígenas guanes brevemente, pero pues hay mucho para hablar de ellos. Hay evidencia de los pictogramas en los llamados abrigos rocosos. Encontramos también la historia, el desarrollo de toda la economía de Santander, los caminos de herradura, eh, toda incluso culturalmente algunos autores comentaban sobre el paso del cañón de Chicamocha cuando tenían que hacerlo a lomo de mula. No recuerdo bien si fue León de Grey el que alcanzó a escribir algunos versos sobre precisamente lo angustioso que era pasar el cañón por las condiciones a las cuales se tenían que enfrentar. Otros elementos es por lo menos la infraestructura y la accesibilidad. A pesar de que estamos hablando de un cañón, tenemos una vía que la atraviesa de sur a norte, lo atraviesa completamente. Y se nota la diferencia cuando venimos de la región de San Gil, Aratoca, y comenzamos a entrar hacia la parte de un palado, de Piedecuesta. Se nota que hay una diferencia, cambia la temperatura, cambia el paisaje, cambia todo. Y también hay muchas iniciativas en marcha, pues precisamente las personas que estamos acá da fe de que hay muchas iniciativas que se pueden desarrollar, que hay procesos que se puedan llevar a cabo, tanto en divulgación, desarrollo de geoturismo, desarrollo social, cultural. Hay mucho por hacer, y la idea es que se puedan articular, que no sean iniciativas o que sean temas que vayan de un lado, cada uno por su lado, sino que todas se pueden entrelazar y apoyar. Entre los retos y oportunidades, como retos, pues precisamente la falta de conciencia de educación geológica, la divulgación geocientífica, la geoeducación como una herramienta fundamental, la necesidad de coordinación entre entidades, pues generalmente es difícil de llegar a acuerdos cuando son temas tan diferentes, eh, temas diferentes en cuanto a las actividades económicas. De pronto alguna persona está dedicada a temas de la gastronomía, pero pues también tiene que llegar a conocer algunos temas como el turismo de aventura, elementos
científicos que de alguna manera le van a dar mucho más peso y mucho más valor a los elementos que ya están trabajando. Entre las oportunidades, pues el geoturismo siempre ha sido alguno de los, siempre ha sido como el tema bandera para los geoparques por parte de la UNESCO, que por medio de la educación y el geoturismo se llegan a generar un empoderamiento comunitario donde se crea un sentido de pertenencia, donde la persona llega y se siente que está llegando a un lugar donde la gente quiere su territorio y lo conoce. Y pues todo esto en procesos de conservación del patrimonio. Hay muchos aspectos del patrimonio, no solamente el geológico, hay muchos, los cuales requieren ser resaltados y protegidos. Finalmente, los geoparques son una herramienta para el desarrollo sostenible. No es una herramienta que va a llegar como figura de geoparque, va a llegar a que se prohíben todas las actividades de extracción de minería, se van a prohibir actividades que tienen que ver precisamente, pues nombro la minería porque es el tema que más preocupa. Y de hecho, lo que el geoparque busca es que la comunidad conozca cómo se lleva a cabo un proceso de minería. Pues cuando hablamos de minería, es un proceso que se hace de manera consciente y que no afecta al medio ambiente. Hay maneras, siempre hay una afectación, claro que la hay, pero es, entonces cuando las personas conocen cómo son los procesos, se pueden alcanzar procesos de mitigación mucho más amigables. Y pues Santander tiene un potencial muy, pero muy sobresaliente para llegar a convertirse en un parque. Tiene elementos geológicos de relevancia internacional, tiene una identidad cultural, tiene elementos que sin duda lo hace o se puede llegar a posicionar como un territorio único y pues fundamentalmente la gente. La gente es el fundamento de todos los parques. Cuando las personas conocen lo que tienen y tienen un discurso que se basa en elementos, en cifras, en documentos científicos, es mucho más creíble. Entonces, la invitación es a comenzar a crear un parque entre todos. Con eso concluyo y pues me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias, Duván. Sí, aquí en el chat tenemos dos preguntas. La primera, del ingeniero Edison Rangel. ¿El proceso para declarar el Cañón del Chicamocha ante la UNESCO como geoparque ya fue aprobado o cómo va el tema? El proceso no es tan fácil como lo quieren, como se creen. Muchas personas o la percepción que se tiene en un parque es que es una figura que colocan allá, es un sello, un certificado que se va a colocar en la oficina y ya listo, estamos declarados. No, el proceso para la declaración de un parque no es complicado, pero es extenso y requiere mucho trabajo. Para conocer todo esto, todo el paso a paso, él puede ingresar a la página de Geoparque y ya hay teclado y un desprendible donde le dice qué hacer y cuáles son los requisitos paso a paso. Hay un checklist de requisitos, hay como una serie de elementos que son como los mínimos que se exigen. Sin embargo, como les digo, esto no es que van a colocar un sello, le dan un certificado y ya es un geoparque. Un geoparque es una certificación que da la UNESCO a un modelo de manejo que ya está funcionando. No es que vamos a proponer un modelo de administración, no. Ellos llegan a comprobar que es una figura de gestión que está cumpliendo con esos tres pilares que ya se comentaron. Entonces, ya se tiene que haber formado un grupo administrativo, una gerencia, es que no hay una fórmula única, uno se puede denominar como geoparque, se puede matricular o presentar como geoparque con la figura política o la figura administrativa que más convenga, ya sea como una sociedad, como una asociación, como un convenio. Lo que importa es que esté fundamentada en la comunidad. Cuando una vez se cumplen los requisitos que piden, son los papeles que van a tener como licenciados a Cámara de Comercio, estar reconocidos por por los ministerios, ya que no todos los países tienen como la misma legislación, entonces se tiene que adaptar a la legislación de Colombia. En Colombia tiene que pasar por aceptación del Servicio Geológico Colombiano, del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, para llegar a Cancillería. Para llegar a Cancillería, pues tiene que tener el aval de parte de todos esos elementos como administrativos nacionales, pero algunos también locales, como las gobernaciones, las alcaldías y las corporaciones autónomas. Como es un enfoque holístico, todos tienen que estar trabajando y todos tienen que estar involucrados. Entonces, una vez se mandan los documentos al UNESCO, se manda un dossier, se llama el documento donde se resume qué es el GEOPARC, cuál es mi temática, cómo estoy desarrollando yo los temas de geoeducación, los temas de protección, los temas de divulgación, y ellos lo que vienen es a comprobar y obviamente estamos funcionando como un GEOPARC y ya estamos funcionando precisamente como les decía, como cuando ustedes llegan a Disney con pues, las que a Disneylandia, que usted tiene un proceso de inmersión
dominio, tiene todo eso que tiene que venir y editar. Entonces no es un proceso tan fácil, se está construyendo, se está haciendo divulgación de qué es un geoparque, de que no es solamente hablar de geología y tener como un monumento o una montaña o un encerrado, un espacio ahí para que está conservando, no, que tienen que llevar a cabo muchas actividades en torno a él, de actividades de conservación, desarrollo, de entidades socioeconómicas. No sé si quieran trabajar sobre algún ejemplo como para dejarlo un poco más claro. Bueno, yo lo que veo es que es mucho trámite y hace unas semanas atrás estuvimos desarrollando la semana ambiental. Hicimos el análisis, ¿no? Que la mayor parte de municipios de Santander del Sur, sus planes de ordenamiento territorial todavía están sin aprobar. Entonces, esta es como esa línea de gobernanza y son muchas cosas para poder coordinar a todos los municipios y compromisos, un tema de acuerdo de voluntades para que el sistema de gobernanza funcione. Y tal vez sea eso lo más dispendioso que aún no se ha podido lograr esa certificación. Aquí en el chat hay varias preguntas. Entonces Daisy Savera dice, a nivel geológico, ¿a qué se debe la escasez del agua en la Mesa de los Santos? Bueno, la primera es por qué no hay agua en la zona de la Mesa de los Santos. Ese es un tema que tiene que ver mucho con geología y meteorología. La presencia del bosque tropical seco lo hay. Ese es como les decía, es un bosque que se ha venido heredando desde hace aproximadamente 20, 12, 2 millones de años. Entonces no es una característica de ahorita. Tiene que ver también con la posición de Colombia en el mundo. Estamos en la zona de intercambio integral. Eso quiere decir que estamos como en la mitad del globo terráqueo y justamente en este punto encontramos corrientes de aire fría que vienen desde el sur, algunas que vienen desde el norte, pero que no alcanzan a afectar y eso hace que haya una diferencia, cambios en la presión atmosférica. Eso es una de las partes. A nivel más local, y nos fijamos en la configuración donde se encuentra el cañón de Chicamocha, la Mesa de los Santos, a la parte derecha arriba tenemos esta parte del páramo de Santurbán, esta parte alta. A la parte izquierda también tenemos otra parte que es la serranía de los Cobardes, la serranía de los Yariguíes. ¿Qué pasa? Que toda la humedad se va a quedar en la serranía de los Yariguíes porque se evapora de la parte del río Magdalena, las corrientes se desplazan pero chocan con la serranía, ahí se condensa la humedad y ahí comienza a llover. Por eso la parte de allá es muy lo mismo, llega a ocurrir también por la parte oriental, por el páramo de Santurbán. Es un punto muy alto donde no alcanza a pasar la humedad desde la parte oriental, no alcanza a llegar hacia la parte de cañón, choca con esa parte alta, se condensa y ahí se queda la humedad. Y las corrientes de aire van principalmente en esta zona pues las corrientes de aire que llevan la humedad van en sentido este-oeste y en cambio en la zona norte-sur casi no tenemos unas corrientes de aire húmedo. Por eso tenemos ese corredor del bosque tropical seco y que actualmente se conserva precisamente por esas características que viene casi que más desde abajo desde aquí llega a un palar y cruza casi que hasta el pato. Entonces es como decir, como unas por otras. Si hubiese una alta pluviosidad o si hubiese mayor humedad en la Mesa de los Santos, no tendríamos el paisaje del bosque tropical seco, no tendríamos esas vistas, no tendríamos esos afloramientos del cañón de Chicamocha. Entonces, todo mal. El hecho de que tengamos este ambiente seco nos permite pues el desarrollo de este cañón tan magnífico y la presencia o poder encontrar yacimientos paleontológicos a la mano. Sí, la segunda pregunta es, específicamente la Escuela de Geología de la UIS está realizando investigación en el cañón. Sí, de hecho la UIS siempre ha desarrollado investigaciones en el cañón, ya que pues el cañón es un laboratorio a cielo abierto. Encontramos la roca expuesta desnuda, no tenemos vegetación que la cubra y esto pues nos ha permitido estudiar la UIS precisamente, que es la entidad que se encuentra en el territorio, desarrollar estudios a profundidad, no solamente de temas como la sismología, en temas como la estratigrafía también, la geología estructurada, sobre todo el desarrollo de fallas. Pues la Universidad Industrial tiene mucho material que se ha desarrollado. Hace falta, se está ahí, reposa en los repositorios, en muchos trabajos de grado. También hay documentos que están publicados en la web, documentos como en algunos artículos, pero falta la divulgación. La información está ahí, pero falta divulgarse un poco más. Sé que la Escuela de Geología ha desarrollado algunos trabajos de geoeducación. Han sido cortos, pues, porque se requiere mayor apoyo, no solamente el músculo financiero o el conocimiento que aporta la universidad, sino que también se necesita apoyo
por parte de las entidades locales, de las alcaldías, de las diferentes organizaciones que haya, para que tengan la capacidad de llegar al territorio y dar a conocer toda esta información. Hay muchos estudios que se han realizado, no solamente por parte de la geología, sino también por parte de la Escuela de Biología. Como les decía, ellos tienen inventario de diferentes elementos de fauna y flora. Entonces, hay bastante conocimiento ya realizado y sé que también hay bastante que están Digamos, parte de toda esa riqueza del arte rupestre se ha estudiado mucho principalmente por extranjeros. Si vamos a buscar algo directamente relacionado con estudios del arte rupestre de todo el cañón del Chicamocha, estudios técnicos hay muy pocos. Lo mismo guías especializados hay muy pocos. Hay un muchacho, Nelson, y la ventaja que él tiene es que él los ha recorrido por mucho tiempo y él trabajó sobre todo con extranjeros. Entonces él le puede dar un contexto bastante bueno de lo que se ha estudiado, lo que se ha dicho, porque sabemos que a nivel cultural o a nivel de interpretación de todos esos lugares de arte rupestre, no se tienen, digamos, estudios tan concretos, digamos, si lo relacionamos con Europa. Europa tienen bastantes estudios, entonces ellos se atreven a hacer comparaciones, a hacer, relacionar todo el arte rupestre que hay en ciertas zonas. Nosotros, como carecemos de tantos estudios, entonces dependemos de estudios muy pequeños de extranjeros o alguno que otro que ha hecho el ICANN pues, ya para conservación de ese patrimonio. Pero yo diría que la principal, digamos, motivo es porque el guía le puede dar un contexto bastante aproximado de lo que se ha dicho. Porque uno puede ir prácticamente que solo a esos lugares, pero entonces también uno se va con un montón de preguntas. En cambio, si hay una persona por lo menos que le indique, vea, esto lo estudió tal y tal persona, eh, las características no más de los tintes son de solo óxidos o algunos pueden que tengan óxido y alguna base de aceite, le pueden dar algunas indicaciones. Pero la ventaja de ir con una persona pues, que tenga ya un conocimiento respecto a eso es el aprender, el irse, digamos, puede que con cierta cantidad de dudas, pero con muchas respuestas. Creo que ese es uno de los principales motivos por lo que sería bueno ir con un guía, porque se puede ir, digamos, pero creo que hay muy pocos guías que manejan esa parte. Al que conozco que ha tenido mucha experiencia es este muchacho Nelson de los Santos, por haber trabajado con extranjeros. Un saludo, qué pena. Sí, señora, muy buenas noches y muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Carlos Agudelo Quijano. Resido en el municipio de Villanueva, guía profesional de turismo también, al igual que mis compañeros. Y para poner de repente un poco en contexto a Dubán, nosotros hacemos parte de la Asociación de Guías del Cañón del Chicamocha. Hemos desarrollado capacitaciones en geología por el cañón, pues precisamente es nuestro punto de trabajo, nuestra oficina, como muchos ponen en los estados. Precisamente nuestro trabajo ha sido profesionalizar la actividad de la guianza, tener un guión interpretativo, genérico para todos, porque cada uno estamos en un municipio totalmente diferente y hacemos actividades de guianza en el cañón, pero cada uno desde su profesión o especialización, algunos en avistamiento, otros en senderismo, otros en geología, otros en cultura. Y así sucesivamente somos en este momento 26 guías, si no estoy mal, que conformamos la asociación. Respecto al tema que decía el señor sobre que le cobren por llevarlo a mirar los pictogramas, pues nosotros hemos, digamos, tratado ese tema al interior de la asociación y establecimos unos precios, no por llevar a la persona que mire los pictogramas, no, por el acompañamiento, lo que decía ahorita el compañero, el acompañamiento que hacemos como guías de contar toda la historia desde la geología, la historia de los guanes, la biología, la biodiversidad tan grande que tiene el cañón, y eso pues realmente es para lo que nos hemos profesionalizado y cobramos nuestro trabajo. La idea, y desde la asociación lo promovemos, es que todos los turistas, teniendo en cuenta las diferentes especificaciones que tiene el cañón, se promueva que sea acompañado por un guía profesional.
porque ha sucedido. Tenemos un grupo de rastreo por las caminatas que se hacen en el cañón y varias veces han habido accidentes por turistas que viajan solos, desconocen el cañón, no saben que salir a caminar al mediodía es de locos porque la temperatura es muy alta y todas las demás características que tienen. Entonces promovemos desde la asociación que se contacten con nosotros, acompañen a algún guía, ayudan al desarrollo local, promueven el trabajo seguro, van con seguro médico, todo. Entonces es lo que hacemos desde la asociación. Y a Duván, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Ya nos habíamos conocido acá en Villanueva en una charla de la UIS, si no estoy mal, y lo que hace falta acá en Villanueva puntualmente es el tema de conocimiento de toda esta información, darla a conocer para la gente del común, incluyendo de los concejales para abajo, porque paréntesis, una vez me llamaron los concejales a decirme, venga, explíquenos qué es eso del geoparque, porque nosotros creemos que si aquí se declara geoparque, pues van a prohibir todo, y todo empezando desde la agricultura y de ahí para adelante. No, Y yo tuve la oportunidad de decirles, señores concejales, no es así, por el contrario, se valoriza las actividades, sobre todo las tradicionales, las de campo, las artesanías, todo lo que tiene que ver con ese trabajo o talento humano. Y chévere que se dé la oportunidad de traerles personas expertas que a ustedes como concejales les abran los ojos y les muestren qué realmente es lo que se está haciendo, pero hasta este momento no se ha dado la oportunidad. Y ya por último, en estos días hay la primera reunión de Red Adelco, que va a ser el acompañamiento para la legalización de una ADEL que se va a llamar Destino Chicamocha, todo un proyecto de cooperación internacional que ha trabajado desde hace varios años precisamente por conservar todo ese patrimonio del que ya hablaba Duan, y pues se va a materializar en esa nueva organización bajo la figura de una ADEL. Gracias. Los guías profesionales de turismo son los embajadores, son los cuidadores del patrimonio natural y cultural que tiene el territorio. Por tanto, ellos se han especializado, han estudiado, se han organizado, están siempre pendientes del cañón del Chicamocha, ofrece sus servicios. Cuando dijo aquí el compañero de brindar el acompañamiento, es fundamental para poder prestar muy bien el servicio. Los colombianos, y perdónenme por lo que voy a decir a continuación, estamos acostumbrados a hacer lo que queramos, meternos en los potreros, saltarnos las normas. Desde la temática de turismo, lo que hacemos es precisamente como orientar los visitantes, a los turistas, tanto nacionales como internacionales, el cuidado del patrimonio natural y cultural. Entonces, el conocimiento y esas habilidades y destrezas merecen el reconocimiento económico. Por eso es la razón de ser. Siempre la invitación a los visitantes y turistas es que se acojan a esas asociaciones, que contraten a un profesional guía de turismo y aprendan de todo lo que ellos tienen. Sigamos con la siguiente pregunta. Melvin Garzón, que él llegó un poco tarde, pero pregunta, en el momento en que está todo este proceso de la certificación, ¿hubo resistencia de algún momento por parte de la comunidad en la realización del geoparque o siempre estuvieron de acuerdo? precisamente como lo mencionaba Juan Carlos, es más por desconocimiento. Así tal cual como le ocurrió con los señores concejales, ocurre en muchos lugares, porque se piensa que la figura de geoparque como una figura de protección, ¿no? Esto no es una reserva, al contrario, lo que se le busca es darle un valor agregado. Y hay una, como por ejemplo en Villanueva, hay una mina donde se está extrayendo caliza. Si se llegase a desarrollar una correcta estrategia de geoparques, esta extracción pues se puede potenciar más, incluso pudiendo llegar a tener un sello verde en los procesos de extracción, y que esto pues, aumentaría los costos de venta de esta. Al contrario, en lugar de prohibirle, el geoparque lo que tiene que hacer es impulsar todos los procesos que hay. Si ya hay una cultura o hay toda una tradición del sembrado del maíz o de la piña, pues lo que tiene que dar es un valor agregado. Listo, estamos sacando piña de estas tierras en términos geológicos corresponden a la formación silitil, litológicamente corresponden a unas arcillas que tienen unos rangos de acidez, los colores corresponden a la presencia de algunos minerales, pues veamos en qué otros elementos podemos ayudar a este suelo
para que mejore la producción de piña, para que no sea necesario utilizar o desperdiciar dinero en ciertos abonos, porque ya esos nutrientes ya los tiene el suelo. Entonces, sí se tiene un poco de rechazo por la comunidad, pero es por desconocimiento del modelo de parque. El modelo de parque no viene a prohibir, viene a promover, viene a impulsar, viene a dar a conocer y a generar un valor agregado. Ese es el afán, o por eso siempre se está promocionando el tema de la educación, porque hay primero que educar a las personas en su riqueza geológica, en que incluso no me dejarán mentir todos, hay cierta diferencia del cañón de Chicamocha hacia el sur y el Chicamocha hacia el norte. El Chicamocha hacia el sur es un poco más afín con toda la cultura, el paisaje y la tradición, incluso como ciertas cosas heredadas de Boyacá, por así decirlo. Se escucha mucho más la música de cuerdas, se escucha mucho más la carrillera. Hacia la parte norte tiene un poco más de influencia pues, precisamente de todas las comunidades que hay en esa parte norte, un poco más, se escucha más el vallenato que la carranga. Pues en mi apreciación, incluso en algunas cosas de la comida, la sopa de rulla se consigue más en algunas partes, por lo menos en la mesa de los Altos, se consigue mucho más que como hacia la zona oriental. Pero son elementos que lo que busca el geoparque es decir, hay una importancia geográfica, hay una importancia geológica que tiene trascendencia en el diario vivir de las personas y eso es lo que queremos exaltar. Colombia, que quiere hacer un comentario. Sí, muy buenas noches. No sé si me están escuchando correctamente. Señor, sí, señor, Bueno, pues mira, en la primera etapa simplemente felicitar a Duván porque me parece que esta es una extraordinaria y fundamental actividad que es la base de todos los desarrollos que puedan darse en la región. Es decir, si uno no conoce el aspecto geológico, difícilmente puede tener una imagen aproximada de lo que es la región. Así que, en primer lugar, una felicitación al trabajo. En segundo lugar, pues es cierto que hay toda clase de situaciones y de circunstancias que podrían ser miradas en distintos niveles y grados de aproximación, es decir, la historia del proceso del poblamiento. Mi nombre es Guillermo Muñoz y yo me dedico desde hace ya más o menos 49 años a trabajar sobre arte rupestre. Obviamente, como lo de Santander me queda tras mano, tan solo hemos hecho algunas entradas pequeñas en la zona de Málaga, pero tenemos interés en colaborar con todos los colegas artistas y de la cultura de la zona para desarrollar proyectos de investigación rigurosos. Alguien decía, y tiene toda la razón, que no hay una publicación, una referencia, un conjunto de datos documentados sobre las pinturas. Hay dos o tres investigadores, no necesariamente extranjeros, algunos son colegas de la Universidad de los Andes de Bogotá que trabajaron con la Universidad de Antioquia y otros trabajos, pero no tenemos una reseña rigurosa, ¿no? Tan rigurosa como lo que hay sobre el trabajo de geología. Así que mi invitación es a que ustedes, a través de sus vínculos con los municipios, puedan poco a poco crear la iniciativa de posibilidades también de hacer trabajos de registro y documentación del arte rupestre en las distintas regiones y se vaya haciendo una especie de cuerpo documental riguroso. No puede ser simplemente ir y tomar fotos o simplemente saber que están ahí, pues porque lo saben 10 personas y eso tampoco ayuda en el proceso y eso genera monopolios que no son buenos para el desarrollo de la investigación, pues porque no sabemos con precisión qué tipo de tradiciones, incluso de leyendas, se han construido alrededor de los indígenas. La arqueología en Colombia para esa zona también resulta digamos, precaria, es decir, hay dos o tres arqueólogos con los que yo tengo algún contacto, el profesor Pérez de la Universidad Nacional, que durante buena parte de su vida se ha dedicado al sur de Santander y el norte de Boyacá. Entonces hay poco trabajo en el área de la historia del poblamiento y sí que sería muy interesante que pudiéramos ir acompañando a los colegas que están allí interesados, a todos los dolientes y los vigías y guías turísticos para que pudieran llenarse de mayores razones. En este momento en Cundinamarca y en Boyacá hay trabajos que han llegado a grados muy interesantes de cierto refinamiento descriptivo. Por ejemplo, arqueometría, que es el estudio de los minerales. Y para eso tenemos que trabajar con los geólogos, es decir, desde la granulometría hasta las posibilidades de qué tipo de sedimentos y qué tipo de cristales de minerales están allí, que se ponen en distintos laboratorios y máquinas para tener un poco la idea de su estado
de alteración o de conservación y pensar posibilidades de conservación. Yo sugiero que podamos crear equipos de trabajo en ese sentido, y que pudiéramos organizar distintas posibilidades de trabajo en torno a la organización de grupos de trabajo cada vez más rigurosos, tal y como lo vi en el trabajo de los geólogos, que ya nos llevan mucha ventaja. Ahora, en relación a qué tanto se pueden usar los sitios o no se pueden usar, va a depender de las valoraciones y de los estudios que pueda hacer el Instituto Colombiano de Antropología y el ICANN. Yo me sospecho que habría algunas zonas que pueden ser reservadas como polígonos en los cuales no se podrían hacer actividades diversas, sino que dependiendo de lo que se vaya encontrando en cada sección, pero no hay que entrar en pánico, eso tampoco es, digamos, para que la zona sea reservada y no se pueda volver a tocar, sino que simplemente va a depender de las valoraciones que hace el instituto, pero hay que tener el Instituto Colombiano de Antropología y Arqueología y el Ministerio de Cultura, y eso hay que tenerlo en cuenta porque la organización del Parque Geológico y Cultural del Chicamocha, pues no puede simplemente omitir esas reglamentaciones que son reglamentaciones conocidas nacionalmente. Yo quería pues felicitarlos por último y decir que cuenten con mi actividad y mi trabajo, si ustedes alguno consideran pertinente que yo les colabore, les asesore y haga conferencias, charlas. Las voy a tener que hacer sobre Cundinamarca, Boyacá y sobre la Amazonía, que son las zonas en las que más hemos trabajado. El logotipo que aparece de esa mano que está ahí es una mano de una pintura rupestre en Suacha, Cundinamarca. Bueno, mil gracias, de verdad que muy contento de saber que Duván haya jugado el papel de iniciador de un proceso. Esta dificultad que ha habido con la vía que conduce de Curos hacia Málaga, donde lleva ya más de un siglo, donde no se ha podido solucionar, pero cuando se construyó el parque temático de Panachi, el Parque Nacional de Chicamocha, se pensó en ese instante de hacer una vía que conectara con Capitanejo, pero por toda la orilla del río Chicamocha. Eso se llama como el eje turístico geológico Chicamocha. La vía iría entre Cepitá y Capitanejo por todo el fondo del cañón labrado del río Chicamocha. No sé si Dubán o alguna otra persona tiene conocimiento sobre si hay algún estudio que ha pasado con eso, porque sí nos preocupa que la provincia de García Rovira es aislada. La verdad, estoy igual que ustedes, solamente como rumores, pero no he visto ninguna publicación oficial, algún acuerdo o algún trazado tentativo, no he visto. O sea, porque he estado viendo publicaciones en los diferentes ministerios, obviamente el Ministerio de Vías, el que hace buenas publicaciones de esas, pero no hay nada oficial hasta el momento. Un saludo. Otra vez, Diego Díaz. Digamos que yo he hecho geología en gran parte de lo que es el área del cañón hacia San Andrés, Huaca, y bueno, esa zona. Lo que se ha visto, bueno, tiene unos problemas, digamos, estructurales, lo que nosotros decimos relacionado con fallas que tienen que ver con que la zona no es estable, con que se presentan muchísimos derrumbes, con que, supongamos, el puente este que hicieron en el Lisgaura terminó siendo un poco un fiasco técnico desde el área de la ingeniería civil. ¿Sabes? Digamos también esta zona que tiene la vía solo que va a Jordán es bastante complicada, cada rato hay derrumbes y todo esto. Digamos que lo que ve uno es, aparte de la complejidad geológica que presentan estas zonas, por todo lo que hemos hablado, en cuanto a fallas, los mismos tipos de roca, tienen que ver con nuestro pasado, bueno, y nuestro presente político. Ustedes saben que ese es algo de lo que pues creo que nosotros no sabemos mucho y solo tenemos esos conocimientos ahí por la prensa y cosas así. Pero digamos que está como esos dos sentidos, la parte técnica y la parte digamos, del el empuje político que se ha visto que
que se queda muy corto en relación a lo que se necesita. Bueno, lo digo un poco por cosas como lo que pasó con el Isgaura, porque nosotros hacíamos geología en esa zona, bastante geología se ha hecho. Y después vinieron, hicieron el puente y el puente quedó muy mal hecho, eso quedó como un acordeón. Entonces usted ve que, pues que esos estudios o esos trabajos que hacen en cuanto a vías, pues son muy deficientes al tener en cuenta la parte geológica. Y eso conlleva a que tenga tanto problemas todas esas vías. Eso será entonces para otro encuentro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para comentarles algo sobre la cabra santanderiana. Celebro mucho que Duván lo haya mencionado. También hicimos una semana de la cabra santanderiana. Cabra santanderiana, quiero mencionarles que primero, sí, es una raza que representa en el mundo caprino. La cabra santanderiana es el ícono y representa a Colombia. Cuando se habla de la parte gastronómica, aprendimos que para poder probar una excelente carne de cabrito, el cabrito debe tener máximo 3 meses de vida para que sepa muy rico. El término técnico cabro no existe. Se habla de la cabra santanderiana. Términos gastronómicos, se habla del cabro y es un cabro viejo y nos lo manifestaba una profesional en gastronomía que entre más viejo sea es más rico en ácido úrico. Entonces por eso también pensando en el tema de la salud, pues lo más recomendable y se está haciendo la campaña en que el cabrito sea un cabrito de 3 meses, así como. Y hay otro apunte con la cabra santanderiana y es que ellas cuando están pastoreando, ellas previenen los incendios. ¿Cómo? No sé, ahí tenemos a un experto veterinario que defiende las cabritas cuando pastorean por el cañón del Chicamocha. Uno escucha a los biólogos su posición y dice, no, es que las cabras están dañando con el medio ambiente. Y escucha uno a los veterinarios y dicen ellos, no, al contrario, ellos están fomentando el esparcimiento de las semillas para que esto también es propio del cañón del Chicamocha, esta flora, eso es gracias a la cabra santanderiana. Entonces quería como dar ese apunte. El ingeniero Edinson Rangel, soy veedor de la vía Curos-Málaga. Este año el gobierno nacional ha destinado 51 millones a 2 kilómetros del puente Isgaura y allí se encuentran los pictogramas en el sector Lagunitas. También se han encontrado esmeraldas en esta zona. Oh, muchísimas gracias, ingeniero, por ese aporte. Y por aquí está el señor Ramiro Ortiz que dice, el problema de la carretera Curos-Málaga ya no es problema para la provincia de García Rovira, es para Bucaramanga, pues no llega toda la comida que se produce. Pues el comercio, la provincia de García Rovira está conectado es con Cúcuta para poder vender allá su producción, gracias a la pavimentación de la troncal del norte. Sí, otra alternativa que se estudió en algún momento hace aproximadamente unos 30 años fue una carretera que va por el páramo. Es la carretera del Picacho del Mortiño. Incluso esa carretera alcanzó a tener una viabilidad, alcanzaron a hacer algunos trabajos, solo que en ese momento pues el objetivo de la carretera era extraer el carbón del páramo del Almorzadero, pero realmente es un territorio firme por todo lo alto y pues algunas situaciones particulares del momento no permitieron que la carretera se desarrollara, pero en algún momento alguien tendrá que mirar hacia ese sector porque realmente el trazado de la carretera Cruz-Málaga no creo que en otros 100 años la veamos pavimentada. Gracias. Tener fe. Quienes no han tenido oportunidad de conocer la provincia de García Rovira es hermosa. La de Mogotes a Cobarachi existe como Sí, carreteable. pero ¿en qué condiciones? Sí, igual que la de Curos Málaga. Pero mire, aquí la reflexión es, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer García Rovira y cada uno de sus municipios que tienen unos paisajes muy bonitos. Quería preguntarles si alguno de los días tiene incluido en sus programas, en parte de su discurso sobre la formación de la Laguna Ortiz. Por favor, nos la comparte porque me parece supremamente interesante. Bueno, eso es parte de todo el levantamiento en la cordillera oriental, precisamente por acción de la falla Bucaramanga-Santa Marta, ahorita que estaban comentando eso de por qué la vía permanece tan mal. Y es precisamente como les estamos mostrando una imagen satelital, ese es el parte del trazo de la falla Bucaramanga. Cuando hablamos de una falla no es una línea, es un sistema de fallas, son muchas. Y aquí se le ve, si alcanzamos a ver una linecita acá, ese es un trazo muy rectilíneo, aquí vemos otro, aquí vemos justamente donde va la vía
ciudades de Monsurí, Puros y Lleva Pie de Cuesta. Y hay otras fallas que son complementarias, que son estos lineamientos que se ven que son muy rectilíneos, incluso controlan el cauce del río Chicamocha y lo controlan tanto que tienen un giro abrupto. Y justamente la vía pasa atravesando esas fallas geológicas. En esta zona se puede hacer una narrativa, una georruta, aprovechando todos los afloramientos que hay en la vía, y eso pues ayuda precisamente a comprender esos procesos de por qué se deteriora la vía, esos procesos de deslizamiento, de movimientos en masa. Entonces es uno de los elementos que se pueden involucrar. Precisamente aquí está clavada la laguna de Ortiz, está aquí un lineamiento muy marcado que también está asociado a una falla complementaria. Entonces tenemos por un lado la falla de Bucaramanga de Santa Marta y otro sistema de fallas que fueron levantando las capas y las fueron levantando poco a poco. Algunas quedan rezagadas y algunas capitas se alcanzan a ver acá. Quedan algunos depósitos que vienen a la formación de estos cuerpos de agua levantados. Un poquito como la historia y todo lo que estaba como organizando entre los. No, pues ahora sí, con esta visualización uno entiende mejor la dificultad que tiene la vía. Aquí el ingeniero Edinson escribe lo siguiente: actualmente de los 124 kilómetros de Curos a Málaga se encuentra un 51% en pavimento. Se está tramitando un COMPES por valor de 780.000 millones, invitados a la Laguna de Ortices y a la Piedra del Cóndor por parte del Parque Jaime Duque, que también allí esta fundación está haciendo presencia en pro y cuidado del cóndor y del páramo de Almorzadero. Y ya con estas imágenes, pues, y la explicación que acaba de dar Duván, pues sí, tiene muchas complicaciones esa vía. Y recordaba también en la Semana del Ambiental, hacer una carretera a orilla del río Chicamocha tendría también un impacto ambiental frente al río Chicamocha, porque un funcionario de la CDMB nos manifestaba que cuando se hizo la construcción de los rieles del tren por el río Magdalena, ese riel que va por la orilla del río Magdalena, causó un impacto de un desnivel en en el río Magdalena. Entonces, ahorita cuando Duván estaba mostrando esas imágenes, caí en cuenta en que, claro, no se puede hacer esa vía por el río Chicamocha porque estaríamos también afectando el curso del agua del río Chicamocha. Un saludo. No sé si, bueno, aquí parte de los que han paseado por el cañón, la parte de abajo del cañón termina teniendo muchos problemas de deslizamientos. No más lo que hay ahorita de ahí de Curos a Cepitá, parte de esa vía ya se ha caído varias veces. Digamos, mantener una vía abajo dentro del cañón, bueno, la parte ambiental se vería más afectada, pero sobre todo mantenerla tendría unos costos muy altos y la geotecnia de esa zona es muy complicada debido a esos derrumbes. Digamos, son dos factores que creo que esos sí ya son factores técnicos que impiden todo eso. Vea, ahí hay la imagen que están mostrando de todos en ese sector ya hay 4 o 5 derrumbes. Estabilizar esa zona es casi que imposible. Si se construyera algo con relación a casi en la orilla del río, no es factible geotécnicamente hacerlo. Sí, es bien compleja nuestra geografía. Ese cañón, pues es hermoso en su paisaje, pero realmente quiero es resaltar la labor que ha hecho la institución, o sea, crear una carretera en medio de cómo llegar a ese acuerdo con la naturaleza para que podamos tener esa vía lo mejor posible y así conectarnos con la provincia de García Rovira. Porque o si no, de lo contrario, tendríamos que hacer la vuelta por Pamplona, coger la troncal del norte, que a propósito es un paisaje muy bonito, para llegar a Málaga. Bueno, aquí nos escribe el ingeniero: la vía Cepitá-San Andrés no es una vía legalizada, por tanto la gobernación no le podría invertir recursos, es solo responsabilidad de los municipios. Este valioso encuentro con la certeza de que los geoparques representan una oportunidad transformadora para Santander. Gracias a la participación del geólogo Duván Atuesta, comprendimos que un geoparque no solo es un territorio de gran valor geológico, sino también un escenario de desarrollo sostenible
que promueve la educación, la identidad cultural y la participación comunitaria. La conservación nos permitió visualizar el potencial del Cañón del Chicamocha como un referente nacional e internacional. Reconocer la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre la academia, la comunidad y las instituciones. Desde la Cátedra de la Santanderianidad reafirmamos el conocimiento y valor de nuestro patrimonio natural como parte de nuestra historia viva. Agradecemos profundamente a todos los participantes por enriquecer esta reflexión colectiva. Seguimos adelante, convencidos de que el trabajo colaborativo es la clave para que nuestra región brille con luz propia. Gracias por ser parte de esta construcción del territorio. Gracias a nuestros invitados especiales, a los participantes y feliz noche.